Permítame saludar al expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, para hacerle una sola pregunta. Magistrado, sé que está muy ocupado. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Mis felicitaciones por el magnífico programa de contacto permanente con la opinión pública que tienen todos los días. Es usted muy amable, señor magistrado Beltrán. Yo tengo solo una pregunta. El presidente está anunciando sedes alternas. Presidencia de la República en Barranquilla, en Cali, en Medellín y en Bogotá. Ni más faltaba que el señor presidente puede viajar por donde quiera y convocar a sus ministros o consejos de seguridad donde considere. Pero la palabra sede alterna se debería cambiar simplemente porque el presidente va a tener una oficina en Medellín, otra en Cali, otra en Barranquilla y otra en Bogotá, o efectivamente la sede alterna es discrecional de él y del alcalde de cada ciudad. Para eso habría que convocar un referendo, hacer una reforma constitucional, o es así de simple. Bueno, le agradezco muchísimo esa pregunta porque me parece muy importante. Fijémonos primero que todos los estados, no importa cuál sea su forma de gobierno, una monarquía o una república democrática, han tenido siempre una capital que es la sede principal del gobierno y de las altas autoridades públicas. Así, por ejemplo, para recordar algo de carácter histórico, fijémonos cómo cuando vino la independencia de los Estados Unidos y la unión de las 13 colonias que dieron origen a esa forma federativa de república que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, hubo discusión sobre cuál sería la capital, Nueva York u otra sede. Y algunas ciudades aspiraban a hacerlo y finalmente se optó por dejar a Washington como distrito capital. Igual sucedió con una monarquía, nada menos que con la Rusia zarista. Y en ese momento se dijo la capital de la república sería Moscú. Igual pasó con los franceses, por ejemplo, hasta que establecieron como capital de la república a París. Y así podríamos pensar en la capital de los turcos o en la capital de los chinos o en la capital de la Alemania después de la guerra. Se unificó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tan tenebrosa y con todo lo que ella significó. Pero sin embargo decidieron poner inicialmente de las antiguas capitales, una que era en Bonn y otra que era en Berlín, volver a la ciudad de Berlín como capital de la República. Entonces lo que nosotros tenemos claro es que siempre los estados tienen una capital, y en Colombia de eso se ocupó con la Constitución de 1886 expresamente esa Constitución para decir que la capital de la República sería la ciudad de Bogotá. Bogotá entonces es capital de la República no por designio de un presidente o de un presidente electo que todavía no se encuentra en funciones, sino por decisión de la Constitución política. En ese momento fue la capital promovida, desde luego, por la regeneración de Núñez y Caro, donde 18 constituyentes elaboraron esa constitución, elegidos de 9 de Caro y 9 de Núñez, porque fue una especie de reparto del poder. Pero como quiera que sea, se estableció una capital de la República. Igual que el nombre del Estado es importante. Cuando nosotros tuvimos la Constitución de Tunja de las Provincias Unidas, esa fue capital de las Provincias Unidas de Colombia. No de Colombia se decía, sino de la Nueva Granada. Piensen, por ejemplo, cuando tuvimos los Estados Unidos de Colombia, es decir, la Constitución Democrática de Río Negro de 1863, que arranca el 5 de junio de ese año,
se dijo capital de la República será la ciudad de Santa Fe de Bogotá. De manera que tradicionalmente hemos tenido una capital. Estado soberano de Cundinamarca también tenía una capital, y cada uno de los estados durante el régimen estadual o federativo que tuvimos, en la Confederación Granadina y en la Nueva Granada. No es de extrañar entonces que en el 86 se dijera Bogotá será la capital de la República de Colombia. A pesar de que nos volvimos un estado unitario, mantuvimos la misma capital de la República que le da identidad al estado frente a los demás estados. Y además se establece que esa ciudad que se seleccione por los constituyentes como capital, porque reúne en sí misma a toda la nacionalidad durante la vigencia de ese estado, sea la sede de los poderes públicos, se dijo en el 86. Hablando de poderes públicos, con la denominación que a las ramas del poder les había dado Montesquieu. Recuerden cómo ahí tuvieron una pequeña divergencia con Rousseau, porque Rousseau pensó más bien en que no se trata de poderes públicos, sino de un solo poder público, con ramas del poder, como lo dijimos luego también con claridad absoluta en la reforma constitucional de 1945. La Constitución de 1991 resolvió volver también por los fueros históricos y no caprichosos ni personales de nadie. Y por esta razón, entonces volvió a decir, Bogotá será la capital de la República. Pero no solamente dijo eso, sino será capital de la República de Colombia y capital del departamento de Cundinamarca, para que ese departamento que tradicionalmente ha tenido esa ciudad por capital, entendiera que era capital de la República y también capital de Cundinamarca por decisión constitucional. De manera que cuando ahora tenemos un presidente, eso lo han respetado además todos los presidentes de 1886 en adelante. Y en la Constitución del 91 no fue la excepción, como acabamos de recordarlo. Y ahora entonces el presidente de la República electo, no en funciones todavía, nos anuncia que le va a poner acá a Bogotá, a Colombia, una capital alterna, y explica algunas cosas para llegar a esa decisión, como si el centralismo se diera por la existencia de una capital de la República en una ciudad determinada y no por otros factores de orden político, de orden económico, de orden social, que deja de lado. Pero sin embargo, dices que Bogotá es una ciudad muy populosa, Bogotá además tiene unas costumbres como eso de consumir changua y de consumir ajiaco, y vamos a ver cómo hacemos. Es decir, son unas razones subalternas que no se esperarían de quien ocupa la máxima dignidad, va a ocupar la máxima dignidad que confiere la democracia colombiana. Sin embargo, así lo hizo. Por eso es conveniente recordarlo. Y entonces tenemos que lo que queda claro es que establecer cuál es la ciudad capital es un asunto de Estado. Por eso se ocupa de ello la Constitución política. Y al presidente de la República nadie le ha prohibido que pueda hacer un consejo de ministros en cualquier ciudad de la República. Nadie le ha prohibido que diga que le parece más bonita una ciudad que otra. Y entonces él podría perfectamente celebrar un consejo de ministros o una reunión de altos funcionarios del Estado en la ciudad que le provoque. Pero cambiar la capital de la República no se puede por su propia voluntad, porque fue establecida directamente por la Constitución, y los colombianos sabemos que la Constitución
no se modifica por capricho individual de ningún funcionario público, ni siquiera del presidente de la República. O sea, profesor, no es constitucional sedes alternas. No tenemos sedes alternas, sino la Constitución las habría previsto. Habría dicho podrán establecerse por la ley sedes alternas, por ejemplo, o habría establecido directamente, que hubiese sido, a mi juicio, lo correcto si quisiera hacerlo, sedes alternas desde la Constitución, pero tenemos una sola capital. Para modificar una sede alterna o una capital alterna, debería hacerse una modificación constitucional, si le entiendo bien, o un referendo. Para establecer una sede alterna como capital de la República, debería decidirse por una constituyente o por un referendo constitucional o por el Congreso en ejercicio de sus funciones como constituyente derivado o secundario. Pero no podemos mandar para el tarro de la basura a todas estas instituciones y esa tradición porque le parece importante hacerlo al que está próximo a posesionarse como presidente de la República, según cómo van hasta hoy los asuntos, porque se habla también de la posibilidad de una demanda, pero mientras la demanda no sea resuelta, pues él seguirá siendo la persona respecto de la cual se expide la credencial de presidente, pero la credencial no implica entrar en funciones. Para ejercer las funciones necesitaría la posesión, que está por surtirse, y entonces de una vez va diciendo, no me posesiono porque la Constitución ordena que el presidente se posesione ante el Senado de la República, ante el Congreso en pleno, y el Congreso es bicameral y tiene su sede en la capital de la República como una alta autoridad, nada menos que la autoridad legislativa, y que tiene fuera de eso el poder secundario para hacer reformas constitucionales o para autorizar la convocatoria de un referendo o para autorizar por ley la convocatoria de una asamblea constituyente. Todo eso es lo que queda en vilo. Bueno, y algunos no se han dado cuenta. Pues es que seguramente lo que va a pasar, me informan personas cercanas al presidente que estará presentando un acto legislativo para esa modificación. La Constitución lo hará, el Caribe colombiano será reivindicado y eso es lo que estará haciendo el presidente en su búsqueda de descentralizar. La Constitución habla de descentralización porque hoy todo está en Bogotá. Han sido muchos años en que otras regiones han tenido que acudir a Bogotá, donde está la sede oficial. Si él quiere una sede alterna, tendrá que proponer, y eso es lo que me dicen que va a hacer, una modificación constitucional. Señor expresidente de la Corte Constitucional, profesor Beltrán, gracias por su tiempo y su histórica explicación.